Bueno, este es el curso preparatorio para la prueba de ACV y aquí tienen el link para ingresar a nuestra página web para obtener mayor información. Ahora nos vamos a dedicar a resolver el área de biología. En la pregunta número 1 dice: una de las funciones de la membrana plasmática es controlar el paso de moléculas de algunas sustancias a través de ella. Cuando este proceso requiere aporte de energía, estamos frente a un caso de opción A, respiración celular; opción B, respiración anaeróbica; opción C, transporte activo; y opción D, transporte pasivo. En esta figura podemos observar la membrana plasmática y podemos ver un canal iónico que se encarga de regular el paso de moléculas o iones a través de la célula. Entonces aquí podemos ver el intercambio de 2 potasios por 3 sodios, y para poder hacer este proceso se requiere gasto de energía en forma de ATP, y todo este proceso se denomina bomba de sodio-potasio, el cual es un ejemplo del transporte activo. Por lo tanto, tomamos como la opción C la respuesta correcta. Continuando con la segunda pregunta, dice: ¿cuál de los siguientes organelos citoplasmáticos realizan funciones digestivas dentro de la célula? Tenemos la opción A, los lisosomas; la B, los centrosomas; la opción C, los mitocondrias; y la opción D, los ribosomas. Los centrosomas no puede ser, ya que esto tiene una función en la división celular. Las mitocondrias se encargan de la producción de energía y los ribosomas la producción de proteínas. En cambio, la opción correcta es la opción A, lisosoma, ya que en esta figura podemos observar que es una bacteria que está envuelta en un autofagosoma. Tiene que unirse a un lisosoma para que el lisosoma libere enzimas hidrolíticas, ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno, para que sea destruida esta bacteria. Por ello, tiene una función digestiva dentro de la célula. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. Continuando con la pregunta número 3, la membrana plasmática de una célula animal típica está integrada por opción A, glúcidos, fosfolípidos y proteínas; opción B, fosfolípidos y glúcidos; C, lípidos y proteínas; D, colesterol, grasa y glucosa. Aquí en esta imagen podemos observar la membrana plasmática, que está constituida por los fosfolípidos, que están constituidos a su vez por regiones hidrofóbicas y regiones hidrofílicas, que son las que están representadas con estas esferas amarillas. Atravesando esa membrana tenemos las proteínas, que son llamadas proteínas transmembranas, y unidos a esas proteínas tenemos cadenas laterales de carbohidratos. Entonces, la unión de una cadena lateral de carbohidratos con una proteína se denomina glucoproteína. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A, ya que engloba los glúcidos, los fosfolípidos y las proteínas. En la pregunta número 4 podemos observar la siguiente pregunta, que dice así: la forma de las células varía de acuerdo con la función que realiza. Las hay esféricas, cilíndricas y aplanadas, alargadas con aspecto de disco, bicóncavo y estrellado. ¿A qué principio biológico responde esta característica de las células? Bueno, la opción A, diversidad celular; B, variabilidad genética; C, niveles de organización; y D, especialización celular. El hecho de que cada célula tenga una forma específica es porque ellos van a tener una función definida dentro del organismo. Por ejemplo, si las células tienen forma de aspecto de disco bicóncavo, ese será un ejemplo de las células de los eritrocitos o los hematíes, y su función principal va a ser el transporte de oxígeno en la sangre. Otro ejemplo, la función de las células que tienen forma estrellada, un ejemplo de ello serían las neuronas, y su función es la transmisión del impulso nervioso.
Por lo tanto, nosotros tomaríamos como correcta la opción de la especialización celular. La pregunta número 5 dice, ¿en la cual de las fases de la meiosis las células animales se produce la separación y segregación del citoplasma a citocinesis? Recordemos que citocinesis es cuando un citoplasma se divide en dos, y cariocinesis cuando un núcleo se divide en los núcleos. Estos dos procesos ocurren en la telofase. Aquí podemos ver dos citoplasmas diferentes. En este caso, bueno, serían dos núcleos diferentes y posteriormente se va a dividir dos citoplasmas diferentes y se va a terminar de romper la membrana citoplasmática. Estos dos procedimientos se dan en la llamada telofase, que es la división final que ocurre en la meiosis. Dice, al final de la meiosis, ¿qué se produce? La meiosis son dos divisiones consecutivas en las cuales de esas dos divisiones vamos a obtener 4 células haploides, es decir, que tienen la mitad de la carga cromosómica. Y esas células haploides tenemos como ejemplo los óvulos y los espermatozoides. Entonces aquí esos son ejemplos de los llamados gametos. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. La pregunta 7 dice, ¿cuál de las estructuras del encéfalo encargada de la regulación de la temperatura corporal, el sueño, el apetito, la presión sanguínea y el balance del agua? Esta estructura que se encarga de estas funciones es la llamada el hipotálamo. Entonces aquí la opción correcta es la opción D. El sistema nervioso periférico consta de 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos. La función de estas ramificaciones nerviosas es, aquí tenemos una imagen del sistema nervioso periférico, ¿okay? Y cada uno de ellos forma el plexo cervical, braquial, intercostal, lumbar y sacrocoxil. Estas ramificaciones nerviosas tendrán la función de, opción A, recibir estímulos y transmitir los impulsos nerviosos. B, transmitir estímulos y transformarlos en impulsos nerviosos. C, coordinar los movimientos de los músculos. Y D, actuar como centros de reflejo de los sentidos. Entonces, claro, bueno, en este caso, la respuesta correcta sería la opción A. Esos nervios van a ser capaces de recibir los estímulos y transmitir los impulsos nerviosos en todo el organismo. ¿Por qué no transformarlos en impulsos nerviosos? En ese caso, la transformación de un impulso, o sea, de esa energía externa a impulso nervioso lo va a hacer los receptores. Entonces quedamos que la opción correcta es la opción A. 9. Tipo de neurona que conduce respuestas nerviosas y se ubica en el tejido muscular. Opción A, la neurona sensitiva, la motora, la asociativa o la receptora. Entonces, la neurona que va a elaborar una respuesta nerviosa y está ubicada en el tejido muscular sería, en este caso, fíjense, aquí está el receptor, la médula espinal y el músculo. La neurona motora es la encargada de elaborar esa respuesta en el efector, es decir, en el músculo. Entonces la respuesta correcta sería la opción B. La pregunta número 10 dice lo siguiente: la queratoplastia es un tipo de cirugía que permite corregir defectos visuales como la miopía y la hipermetropía y el astigmatismo. Identifique la estructura del ojo que debe sustituirse en esta operación.
Entonces, ese tipo de enfermedades de miopía, hipermetropía y astigmatismo son irregularidades de la córnea. Aquí vemos en esta imagen cómo se está realizando una queratoplastia. Entonces, lo que se debe sustituir en esta operación sería, en tal caso, la llamada córnea transparente. La glándula indispensable en la regulación de los niveles de calcio y fósforo en la sangre. Fíjense, aquí tenemos una imagen de la tiroides que se encuentra en el cuello, y aquí tenemos unas pequeñas glándulas que están inmersas dentro de la tiroides. Estas pequeñas glándulas amarillas son denominadas parateroides y su función es regular los niveles de calcio y fósforo en la sangre. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. La pregunta número 12 dice: las transformaciones químicas de la digestión, enzimas digestivas, ocurren en... Cuando me hablan de transformaciones químicas, me están hablando de dónde actúan las enzimas digestivas. Entonces, ¿en qué regiones actúa esto? Bueno, en la saliva, recuerden que está la amilasa salival, en los jugos estomacales, por ejemplo la pepsina, la bilis, que segrega las sales biliares, el jugo pancreático, que también segrega la amilasa pancreática y otro tipo de enzimas. Y para terminar, lo que es llamado el jugo intestinal. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. La pregunta 3. En la fase final de la digestión, las sustancias alimenticias pasan a la sangre a través de, opción A, vellosidades intestinales, B, glándulas digestivas, C, glándulas endocrinas o D, sistema linfático. Esta imagen todavía nos sirve porque la fase final de la digestión, es decir, esas sustancias alimenticias o nutritivas se van a absorber en la parte final del intestino delgado, específicamente en las vellosidades intestinales. Aquí es donde se absorben esas sustancias nutritivas que llegan a la sangre. La opción correcta es la opción A. Las unidades estructurales y funcionales del sistema respiratorio son los llamados alvéolos. Estos alvéolos se van a encargar de producir la hematosis, que es un intercambio del dióxido de carbono por el oxígeno. Y esta siempre es pregunta de examen. En la pregunta 15 dice: cuando las paredes internas de las arterias del corazón se acumula colesterol y se tapan, estamos en un caso de, claro, ese colesterol a la final va a hacer que se desprenda un trombo y va a obstruir, en este caso, alguna arteria. Y eso es lo que va a producir la llamada trombosis. La pregunta 16 dice: cuando una pequeña cantidad de alimento entra por accidente a la laringe, se produce el reflejo de la tos para expulsar. ¿Cuál es la estructura que se cierra para evitar el paso completo hacia la laringe? Como opciones en la pregunta 16 tenemos el tabique nasal, la glotis, la epiglotis y el igno de la faz. Entonces, en este caso, la epiglotis es la que va a cerrar la laringe para que no entre ninguna estructura extraña. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. Los productos de excreción son: tenemos opción A, orina, sangre. La sangre no es un producto de excreción, por lo tanto descartamos esa opción. La B, sudor, sí es un producto de excreción. El agua, no. La C, el aire expirado, sí es un producto de excreción, ya que se está liberando dióxido de carbono. El sudor, sí es un producto de excreción, y la orina, por supuesto, que es un producto de excreción. Por lo tanto, tomamos como correcta la opción C.
¿Cuáles de las estructuras del corazón permiten que la sangre fluya en un solo sentido, desde las aurículas a los ventrículos? Al estar abiertas y al estar cerradas, impiden su retorno. Entonces, la opción A, las válvulas; la opción B, las venas; la opción C, arterias; y opción D, ligamentos. Este concepto se le mandó a investigar en el curso. Entonces recuerden que las válvulas es la que son unas especies de compuertas que cuando se cierran impiden el reflujo de la sangre. Cuando se abre pasa la sangre, pero cuando se cierra impide el reflujo de la sangre. Entonces la opción correcta es la opción A. Otra cosa importante, que cuando por ejemplo en el caso de los bares, estas válvulas se dañan, fíjense cómo hay un flujo y reflujo de sangre. Entonces, por eso es que esas venas se agrandan de tamaño, porque están llenas de sangre, y esta sangre no se puede devolver. La pregunta 19. ¿Cómo puede lograrse el equilibrio metabólico en un cuerpo afectado por la mala nutrición? La opción A, controlando la ingesta de productos alimenticios y nutricionales. La opción B, regulando el metabolismo corporal con medios artificiales. Esto de con medios artificiales crea mucha subjetividad, por ejemplo la destacamos. C, cambiando las formas de vida y modificando el ambiente. No necesariamente modificando el ambiente el cuerpo se va a nutrir más. D, consumiendo alimentos de fácil alcance, aquí un errorcito, disculpe, de fácil alcance en el medio ambiente. Eso también cae en mucha subjetividad. Entonces, ¿cómo vamos a lograr el equilibrio en un cuerpo afectado por la malnutrición? Bueno, hay que controlar la ingesta de productos alimenticios y nutricionales. Mientras más se seleccione productos que realmente alimenten y nutran al organismo, vamos a salir de ese estado de desnutrición. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. Ven, la fotosíntesis y la respiración han mantenido la vida en nuestro planeta, ya que, opción A, la fotosíntesis mantiene la vida de las plantas, produce energía y agua. Opción B, de la fotosíntesis se produce glucosa, que por combustión genera dióxido de carbono y agua. En la fotosíntesis, si revisamos la fórmula, la fotosíntesis genera glucosa, pero no genera dióxido de carbono. Por lo tanto, la opción B no es correcta. La C, durante la fotosíntesis se almacena energía química, ya que es utilizada en procesos vitales. Bueno, esto puede ser cierto, ya que esta energía química va a estar almacenada en la glucosa. Y la D, ambos procesos consumen energía y carbohidratos. Y no es cierto, en la fotosíntesis no se consume carbohidratos, más bien se produce carbohidratos. Entonces la opción correcta es la opción C. En la siguiente pregunta, la 21, ¿cuál de los siguientes mecanismos provee a las células de energía química? Entonces, la energía química, ¿dónde se produce? Bueno, en la mitocondria. En la mitocondria ocurre la respiración celular, que es la que va a generar la energía en forma de ATP. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. ¿Qué sucede con la energía liberada por combustión de la glucosa en la respiración celular? Opción A, es totalmente almacenada en los tejidos celulares. No, una se almacena y la otra se libera, se utiliza en todos los procesos de síntesis de compuestos, no necesariamente se utiliza en todos los procesos. La C, una parte se libera en forma de calor y otra se acumula en forma de ATP. Acuérdense que el ATP, les traigo con esta imagen para que lo recuerden, es como la batería, lo que da energía a los procesos metabólicos dentro del organismo. Entonces la opción correcta es una opción C. La fermentación en las levaduras y la glicólisis muscular constituyen procesos recuérdense que la fermentación es un proceso anaeróbico donde no se usa oxígeno.
Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. Recuerden que la respiración celular es aeróbica y la fermentación es anaeróbica. La 24. Las primeras formas de vida producían energía mediante procesos, ¿ves? Y bueno, esto es una pregunta un poco complicada porque ya hay que investigar bastante sobre eso. Y bueno, dentro de esa investigación se tuvo que las primeras formas de vida, o sea, la vida primitiva, en la tierra primitiva no había oxígeno. Entonces, la forma de producir energía era mediante la fermentación. Posteriormente a eso, ocurrió el oxígeno, llegó el sol y se producía energía mediante la fotosíntesis. Posteriormente a eso, aparecieron los ribosomas y se pudo producir proteínas. Y finalmente, cuando se producen las proteínas, ya se pudieran armar organelas, se produjo la mitocondria y empezó a ocurrir la respiración celular. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. La pregunta 25. Cada especie animal y vegetal tiene como características particulares, pero a la vez los individuos presentan variedad de formas y colores. Todos estos caracteres se transmiten, discúlpenme el error aquí, de generación en generación. Entonces tenemos como la opción A, cromosomas homólogos, la opción B, fondo común de genes, C, células haploides y células diploides. Recuerden que las células haploides las que tienen la mitad de la carga cromosómica, que son los gametos, y las células diploides son las que tienen la carga cromosómica completa y son las llamadas células somáticas que forman parte de todo el organismo. Entonces, ¿por qué nosotros somos una combinación entre nuestro papá y nuestra mamá? Porque mamá da un cromosoma y papá da un cromosoma para formar los cromosomas homólogos y nosotros podemos tener características de ambos. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. La pregunta 26 dice: la macromolécula constituida por un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Esta pregunta salió toda recordada. La opción A, cromátida, G, cromosoma y nucleótido. Entonces, lo que está constituido por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada es el llamado nucleótido. Varios nucleótidos me van a formar una molécula de ADN y ese segmento de ADN me va a constituir un gen. ¿Y esos genes dónde se ubican? Varios genes están ubicados en el cromosoma. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. En la pregunta 27, si al cruzar una pareja de ratones negros aparece su descendencia, un ratón de color marrón, se puede afirmar que me está diciendo que los padres sean negros y que tenga un hijo marrón. A juro, los padres tienen que ser heterocigotos. ¿Okay? Claro, los padres se ven negros, pero genéticamente tienen genes para ser marrones. Si yo combino a estos padres, sus hijos van a ser 3 hijos negros y un marrón, que va a ser naturalmente homocigoto recesivo. Por lo tanto, el color marrón es el recesivo. 28. Los cambios de la estructura química de un gen se conocen como mutación. La recombinación no es una mutación. Y eso ya se le explicó en la clase. La 29. En una cadena de ADN, los nucleótidos formados por las bases nitrogenadas, citosina, tiamina, citosina, adenina, guanina, timina. ¿Cuál de las siguientes cadenas complementarias de estas bases en la cadena de ARN? Entonces, lo que tenemos que recordar es que la citosina va a ser base complementaria con la guanina. La timina va a ser base complementaria con la adenina. Y en el caso de cuando vamos a pasar de ADN
ADN o ARN, la timina se va a transformar en uracil. Entonces vamos a ver el ejemplo. La citosina va a ir con la guanina, la citosina va a ir con la guanina, la timina va a ir con la adenina, la citosina va a ir con la guanina, la adenina va a ir con el uracilo. Recuerden que no va a ser esta vez con timina, ya que esto no es ADN, esto es ARN. Entonces va a quedar adenina con uracilo, guanina con citosina y timina con adenina. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Y la última pregunta dice, ¿las mutaciones tienen su origen en cambios en factores externos? No necesariamente. Recombinación de genes. La recombinación no es un causante de mutación. Herencia ligada al sexo, no. Combinaciones entre los genes, sí. Porque, por ejemplo, los genes ocurre una adición de un gen, una delección de un gen, una translocación de un gen. Ese tipo de combinaciones me van a producir una mutación. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la opción D. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden colocar en la parte inferior y lo más pronto posible se les responderá. Espero que les haya gustado el video y próximamente continuaremos en la producción de más en el área de razonamiento lógico, verbal y biliano.